¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. ¡Hey! Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: ¡óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente. Juan Comenius, una cooperativa de enseñanza concertada, con más de 100 profesionales dedicados a la docencia de alumnos de todos los niveles no universitarios. Reconocidos por su labor integradora, cuyo objetivo es fomentar la convivencia entre personas con distintas capacidades y que niños y niñas con y sin necesidades educativas especiales se eduquen juntos. Tras superar barreras como las que ponía el ayuntamiento y la difícil gestión que tuvieron que asumir los socios, consiguieron llevar adelante el proyecto, apostando desde un principio por los niños con necesidades educativas especiales. Abrimos el colegio en octubre de 1983, cumplimos 30 años este octubre ya, y apostamos por una enseñanza un poco diferente de lo que había entonces. Apostamos por la integración de niños con problemas, sobre todo físicos, porque ya íbamos recibiendo solicitudes de niños de estas características, y bueno, ya está hoy. Hemos ido creciendo, empezamos con 300 alumnos, tenemos 1500 ahora mismo, y en fin, el proyecto sigue adelante. Con alrededor de 100 niños con necesidades educativas especiales integrados en aulas ordinarias y un equipo de fisioterapeutas coordinado con logopedas y pedagogas, realizan un horario conjunto, con el objetivo de sacar al alumno el mínimo tiempo posible del aula. A cada niño intentamos cogerlo varios fisios, no hay un niño en exclusiva que sea mío, de Tony o de Amparo. Si tienen 3 sesiones es una sesión cada uno. Lo que pasa es que eso a la hora de entrevistas con padres o con tutores es más complicado, entonces sí que los tenemos como repartidos en tutorías. Pues yo tengo asignados unos niños, Tony otros y Amparo otros, pero a nivel de tratamiento cogemos a varios. Además, también existe la coordinación entre familia, fisioterapeuta y especialista. Intentamos que cuando los chavales tienen la visita en el hospital con el médico rehabilitador, intentamos hacer grupos que todos los niños del cole vayan el mismo día, y entonces uno de los fisios nos desplazamos al hospital y pasa la consulta junto a las familias y el médico. Además de establecer un buen contacto con todas las personas que rodean al niño, también cuentan con currículos adaptados a sus necesidades, fomentando desde que el niño es pequeño la tolerancia y el respeto. A la hora de trabajar, ¿cómo agrupáis a los niños? Este año estamos agrupando 3 alumnos, normalmente cada sesión. Hay sesiones que tienes 2 alumnos, hay alguna sesión que puedes dar una atención más individualizada con un alumno solo. Dentro de todo lo que envuelve a los niños en este centro, también encontramos un equipo de logopedas, que al igual que el resto de docentes, se implica al máximo en su tarea. Utilizamos el material clásico de toda la vida, desde libros, juegos, lotos, memories, y gracias a la nueva tecnología pues han entrado en nuestras aulas material de apoyo a la nueva tecnología que ayuda un montón a estos alumnos. Pues, por ejemplo, ratones adaptados, teclados grandes con letras expandidas, con carcasa de metacrilato para que puedan marcar bien las teclas, también programas para el habla como el Hermes. La relación que se establece con los alumnos es muy gratificante. Realmente ellos son los que más te enseñan en el trabajo, porque es el día a día, pues ver cómo ellos te van demandando y sobre todo es eso, la relación tan gratificante que tienes con los alumnos, de
son los que te hacen levantarte todos los días. Es decir, si ellos están ahí, pues cómo no vas a estar tú y vamos, llevando la rienda y haciendo pues todo lo que puedas por ellos. Es una relación muy intensa, muy estrecha. Yo los considero como si fueran míos, como si fueran mis hijos, los trato igual que quisiera que tratasen a mis hijos. Es una relación muy especial y creo que sin esa relación el trabajo no va hacia adelante. Lo considero fundamental, esa empatía, ese cariño que se establece con ellos, y a partir de ahí vamos avanzando al ritmo que tengan, pero vamos avanzando. Intentando adaptarse al máximo a las necesidades de los demás y viendo el progreso de los alumnos, siempre hace falta sentir que no es solo un trabajo. Es gratificante tanto estar con ellos como estar con los demás, porque todos somos especiales, todos tenemos una forma única e individual de aprender y de abordar los aprendizajes y de abordar la vida. Y poder ayudar a todos, cada uno en su dificultad o en lo que destaca, a crecer con ellos y ayudarles a que se vayan desarrollando, pues para mí es, aparte de que me ayuda a vivir porque me pagan, es muy gratificante y es una suerte que tengo. Una marea de gente, todos diferentes, remando. Mares de gente sigue y el mundo repite, y una ola viene y dice, mares de gente sigue y el mundo repite, ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo y las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torres